Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Buenas noches, Pram, 23 de marzo, martes. Acá tomando un poco la posta de Alejandro. Mi nombre es Rodrigo, por las dudas que haya alguien que no vea habitualmente este espacio los jueves, que es el día que yo suelo estar. Vamos a dar un ratito a que se vayan sumando y termino de definir algo de lo que vamos a leer. ¿Cómo les va? Buenas noches. Les contaba el jueves pasado, que fue el último día que nos vimos con algunas de ustedes, que andaba entonces con ganas de leer algo que tuviera un poco de humor. Sigo con la misma tónica, así que vamos a leer algo de esto. Hola Susana, Elena Turturro, buenas noches, Elsa Novillo, buenas noches María Teresa Riotini. Y vamos a volver también, como el otro día, a algo que ya en su momento hemos visitado, que es Hermano Cavazzoni, un escritor italiano que ha publicado algunas novelas y que ha trabajado con Fellini en guión de películas. Así que yo en su momento les contaba que para mí era desconocido y que este libro lo compré medio por casualidad porque lo encontré en una mesa de saldos y me llamó la atención. Y bueno, tiene algunas cosas muy interesantes y cómicas. Hola Graciela Torresani. Había algunos que yo había marcado, pero bueno, vamos a ir casi, les diría un poquito al azar, a ver cómo nos va. Estos son una serie de pequeñísimos relatitos que se llama Suicidios con Error. Hola Irene, buenas noches. Estoy en un lugar distinto al que suelo estar y me da la luz un poco rara acá. Decía, de Hermano Cavazzoni, del libro Breviario de Idiotas. Esto se llama Suicidios con Error. Un empleado de la limpieza urbana se tiró en enero de 1981 por la ventana y cayó sobre un guardia de seguridad matándolo. Un tocinero que quería pegarse un tiro le disparó por error a un aparejador que se había asomado a la ventana de enfrente. Un hombre desempleado y abandonado por su mujer intentó estrellarse con el coche contra un muro que había en una curva, pero el muro se derrumbó y mató a una maestra e hirió a diversos niños que estaban en clase. Un pollero, exasperado por los impuestos y decidido a acabar con todo, se tendió el 9 de junio sobre las vías del tren y permaneció allí durante 4 horas, hasta que el tren llegó y descarriló al frenar. En el tren viajaba un cardiópata que se sintió mal y se murió. Un abogado alcohólico y reducido a la miseria se tiró el 10 de diciembre de un puente. Pero con él cayó también un jubilado que había intentado detenerlo. El jubilado se ahogó mientras que el abogado fue rescatado borracho e inconsciente. Hola Lilia Susana Michelotti, hola Norma Pese, buenas noches. Hay en medio de estos retratos que hace Cavazzoni de algunas personas que él
agrupo como estos breviarios de idiotas, hay varios de estos muy breves de suicidas. Estoy buscando uno que no era el que acabamos de leer. Este creo que es. Acá está. Este era el que iba a leer originalmente. Se llama Falsos Suicidios. Un tenor, después de soltar una serie de gallos en marzo de 1982, se encerró en el camerino y desenrajó un tiro. Cuando echaron la puerta abajo lo encontraron vivo, porque la pistola era de escena. El tenor declaró que no lo sabía. Un pacifista se quemó a lo bonzo en la calle, pero se arrepintió enseguida y se lanzó a una fuente. A continuación dijo que había salvado una vida humana. Un psicólogo anciano y solo decidió suicidarse en octubre con somníferos, pero durante la espera, considerándose presa de una alteración psíquica, pidió un lavado gástrico de urgencia. Un hombre de 43 años tenía el hábito de jugar con un trozo de manzana en la boca. Después de comer, su padre le decía: «Trágatela y no hagas el idiota». Él hacía ver que se la tragaba, pero enseguida, teniéndola escondida por juego. Él hacía ver que la tragaba, pero seguía teniéndola escondida por juego. Un día de noviembre, su madre, después de decirle repetidamente «trágate la manzana», le dio un pescozón en el cogote. Se tragó la manzana sin querer y se le atascó en la tráquea. No hubo nada que hacer, pese a que le golpearon durante mucho rato la espalda y murió asfixiado. Por eso es falsa la noticia de que se había suicidado por causa de su vida inconsistente y muelle. A ver este. Vamos a leer uno más. Y ya. Cerramos por ahí. Había elegido uno, pero un poquito largo, y no quiero, como las últimas veces, que se me haga demasiado largo. Así que vamos a elegir uno un poquito más corto y dejamos este, que habla de un poeta, para una próxima vez. Este también está lindo, también es un poquito largo. A ver. No estoy seguro si este no lo leímos la otra vez que leímos a Cabazón. Y bueno, vamos con este, para que no sea larga la espera. Gracias. Se llama Primo Apparuti. Lo que cuento de Primo Apparuti es cierto. Lo contaba él mismo en el manicomio. Primo Apparuti era mecánico y vivía en Nonantola, en la provincia de Módena. En 1918 fue ingresado, a petición propia, en el manicomio de Reggio Emilia. Decía que no podía permanecer fuera, que no podía seguir así. Era mecánico de bicicletas y cuando martillaba un trozo de hierro para forjarlo, sentía que le faltaban las fuerzas. Le parecía que el hierro se quejaba y que le hacía reproches con su silencio. Sentía entonces tal aflicción que tenía ganas de llorar y se corría a poner el hierro en agua,
esperando aliviar el daño que le había causado. Dejaba transcurrir media hora y, no teniendo el coraje de coger de nuevo el trozo de hierro, se ponía a montar una rueda de bicicleta. Pero cuando apretaba las tuercas del eje, la acostumbrada voz interior le recriminaba estar haciéndoles daño a las tuercas y al eje. Tenía que dejarlo, y al encontrar con la mirada otras tuercas, decía que sentía dolor y desazón. Intentaba aguantar, pero una fuerte opresión en el corazón lo obligaba a aflojarlas. Y después de haber aflojado muchas, tenía que salir, pidiéndoles disculpas a las demás tuercas, diciéndoles que no había sido él quien las había apretado, pero que si las aflojaba, el dueño de la bicicleta podía caerse y matarse. Y entre lágrimas oía a sus hijos llamar: «Papá, papá». Entonces cerraba el taller y ponía un cartel: «El mecánico ha muerto». Luego se arrepentía de haberlo puesto y de dar a los clientes motivo de pena. Entonces lo quitaba sin atreverse a mirar las bicicletas. A menudo pensaba en suicidarse, pero lo asaltaba el temor de ser torpe y de provocar daños en los enseres de la casa o molestar a la gente con su funeral. Sentía entonces una desazón y una opresión indecibles en el corazón, y le entraban ganas de arrancarse la cabeza y ponerla en la mesa del despacho, gritarle y darle bastonazos, hasta que se apoderaba de él un gran cansancio. A veces, para no estar siempre afligido por las bicicletas, iba a la ciudad y compraba un billete de tranvía para la parada más lejana. Pero al cabo de medio kilómetro tenía que bajarse, creyendo no ser digno de ser transportado y sintiendo que el motor le recriminaba. Hacer el camino a pie, pero al ver otros tranvías llenos de gente, sentía de nuevo oprimido el corazón de verlos sometidos a semejante esfuerzo. Entonces se asociaba a su dolor y lloraba. O los seguía en la subida prometiendo vengarlos, insultando a los pasajeros y burlándose de ellos, y exhortando a los motores a tener paciencia, porque después conocerían una felicidad de la que los pasajeros no tenían la menor idea. Una vez llegado a las afueras, se complacía en contemplar los postes de telégrafos y abrazarlos, besarlos, medir la distancia entre uno y otro, contar los hilos que llevaban, experimentando con ello un gran consuelo. Intentaba grabarse en la mente la forma y la dimensión de cada uno de ellos, y les prometía volver a visitarlos. Estos eran los únicos momentos de alegría de su vida que recordaba. Este era Primo Aparuti, uno de los idiotas que recoge Hermano Cavazzoni en su breviario. Así que nos quedan algunos más para retomar algún día con más tiempo. Lo voy a ir marcando. Quizás pronto. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Buenas noches, China. Buenas noches, María Cristina China. Espero que las haya gustado, que se hayan divertido un poquito, que esa es la idea de estos textos, aunque tienen una lectura también interesante, digo, más allá de solamente una sonrisa. Pero con eso me basta. Por hoy, por esta noche, si es que se van a acostar con una sonrisa, para mí es un placer haberlos acompañado este ratito, sentirme también acompañado por ustedes y esperando encontrarnos pronto, que será seguramente en poquitos días. Nos veremos de nuevo. Muchas gracias por estar ahí. Buenas noches a todas. Buenas noches. Se